¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace unos minutos ha concluido la sesión ordinaria del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, que inició ayer y que ha terminado sus trabajos con la aprobación de nuestra agenda prioritaria de temas legislativos para el periodo febrero-abril de este año 2012. En la sesión de hoy contamos con la presencia del presidente nacional, Jesús Zambrano. Nos acompañó también el coordinador de los diputados federales del PRD y presidente de la Junta de Coordinación Política, Armando Ríos Peter. Nos acompañó el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, y con ellos hicimos un ejercicio de compatibilizar las prioridades de los dos grupos parlamentarios con la participación de la dirigencia nacional del PRD. Esto significa entonces que en este periodo vamos a actuar de manera conjunta, en un esfuerzo común, que incluso va a empezar con nuestra asistencia de los senadores del PRD, de una comisión de senadores, el próximo viernes, a la reunión plenaria de los diputados federales, para afinar sobre todo el tema de las minutas que están en poder de la Cámara de Senadores enviadas por los diputados y de las minutas aprobadas por el Senado y que están en proceso en la Cámara de Diputados. Hoy hemos afinado también nuestros puntos de vista sobre diversas iniciativas, sobre minutas que están cruzadas, sobre dictámenes que están en proceso en el transcurso, en las comisiones de Senado particularmente, y que nos permitirán a partir del 2 de febrero trabajar intensamente en esta materia. Le pediría al equipo de prensa que pueda distribuir las copias de las prioridades estratégicas por área, pero lo daría de manera muy rápida. Son 5 grandes temas en los que agrupamos nuestras prioridades. El tema del modelo de desarrollo desde la perspectiva social, 1. El tema de justicia, seguridad ciudadana y derechos humanos, 2. El tema de las instituciones políticas del Estado mexicano, es el tema 3. El tema 4 es la protección de los derechos de los migrantes y sus familias. Y el tema 5 es el fortalecimiento de las potestades del Senado en materia de política internacional. Tiene también la lista de las 11 minutas que hemos pedido a los diputados prioricen y el tema de las 12 minutas provenientes de diputados que vamos a priorizar aquí en el Senado de la República. Subrayo algunas solamente a manera de ejemplo de lo que aquí está contemplado. En el primer tema vamos a seguir insistiendo hasta el último momento de nuestra gestión en el tema de la banca de desarrollo. Es un tema que hemos presentado iniciativas, hemos impulsado este tema y seguiremos haciéndolo en estos 3 meses que nos faltan de periodo. Vamos a impulsar una ley que fomente y proteja la economía social y solidaria, sobre todo en estos momentos en que la situación económica del país empieza a agravarse y hay algunos nubarrones en la economía mexicana en el transcurso del año 2012. Vamos a seguir insistiendo en la creación de una reserva estratégica de alimentos y la creación del Instituto Mexicano de la Alimentación para hacer frente a la eventual crisis alimentaria que ya asoma en algunas regiones del país. Las sequías, la ausencia de producción agrícola, el encarecimiento de los granos y de los alimentos es una amenaza para muchísimos millones de mexicanos que no podemos observar como algo normal u ordinario. Creemos que es el momento de impulsar un centro de investigación y monitoreo de la sequía en el país. La sequía no es un fenómeno temporal ni secundario, sino que está causando estragos en muchas regiones del país, y no basta que ante cada sequía simplemente se manden algunos apoyos extraordinarios del Fonden
a veces a destiempo, sino que requerimos un estudio del impacto de la sequía en las regiones del país y por lo tanto políticas públicas para atenderlo. Vamos a seguir impulsando que el Senado apruebe la Estrategia Nacional de Energía como una facultad del Senado obligatoria para la Secretaría correspondiente. Y desde luego vamos a impulsar una reforma que permita garantizar la libertad de la sociedad de la información y que evite la tentación, como acaba de ocurrir en Estados Unidos, de pretender normar la red de Internet y toda esta pretensión de limitar este instrumento fundamental de libertad en las redes sociales. En el segundo tema de justicia, seguridad ciudadana y derechos humanos, pretendemos proponer y vigilar muy bien todo el tema de derechos humanos en materia de reparación integral, en derecho de asilo, en suspensión de garantías, en derecho de audiencia a extranjeros y seguir impulsando una minuta que está caminando en el Senado, una reforma que está caminando en el Senado en comisiones para ampliar las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya lo hicimos en la reforma constitucional del artículo 1, pero que queremos seguirlo profundizando. Desde luego, el tema pendiente que esta legislatura no puede terminar sin resolver, el tema de las reformas al Código de Justicia Militar, en materia de justicia militar y en materia de desaparición forzada, sobre todo para dar cumplimiento a las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tema de garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares para que exista la reparación integral por violaciones a sus derechos es una prioridad del grupo parlamentario que vamos a mantener en este periodo. La expedición de la Ley de Procedimientos Policíacos y el uso legítimo de la fuerza. No puede esta legislatura omitir su responsabilidad en culminar un proceso que está muy adelantado en comisiones del Senado y que los 3 meses siguientes pueden ser suficientes para que podamos aprobarlo. En el tercer tema, de las instituciones políticas del Estado, ayer les comentaba que las reformas en materia político-electoral ya no tienen vigencia para el 2012. Sin embargo, seguiremos insistiendo en este periodo en la reforma del artículo 122 constitucional para que reconozca la autonomía del Distrito Federal y otorgue plenos derechos a sus ciudadanos. La expedición de las leyes reglamentarias para el ejercicio del derecho de réplica y para la regulación de la propaganda gubernamental. Y finalmente, no vamos a quitar el dedo del renglón en el tema de expedir la legislación para medios electrónicos de comunicación y la regulación equitativa de medios comunitarios e indígenas. En el cuarto tema, la protección de los derechos de los migrantes. Vamos a impulsar, porque la iniciativa ya estaba presentada en el Senado, una reforma que incluya un fondo de aportaciones para la atención de los efectos de fenómenos migratorios, que no salió en la reforma pasada, pero que queda pendiente para complementar ahora. Y también la expedición del reglamento de la Ley de Migración para garantizar el respeto a los derechos humanos a los migrantes. Sabemos que el Ejecutivo tiene facultades para expedir este reglamento y que está circulando un proyecto de reglamento en donde el Senado debe tener opinión, respetando la facultad del Ejecutivo, pero teniendo opinión al respecto para mejorarlo. En el tema de el fortalecimiento de las potestades del Senado en materia de política internacional, hemos acordado participar en el grupo que dará seguimiento desde el Congreso a la actuación de México en el G20. Se integrará un grupo de 14 legisladores, 7 diputados y 7 senadores, y hemos decidido que los 2 senadores del PRD que representan al Senado sean la senadora Jacob Polewski
y el senador Francisco Javier Castellón, que serán parte de este grupo de trabajo de seguimiento de los trabajos del G20. Pretendemos seguir insistiendo en que las facultades constitucionales del Senado se amplíen para conocer y aprobar no solamente tratados internacionales, sino también acuerdos, compromisos, obligaciones y derechos derivados de los acuerdos que México suscriba, incluyendo la Iniciativa Mérida, el Proyecto Mesoamérica, el ASPAN y cualquier otra en el que México participe. Vamos también a insistir para que el Ejecutivo Federal envíe de inmediato al Senado, tiene ya un retraso de varios meses esto, el proyecto para ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y la ratificación del convenio que el Senado debe hacer sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que México ya suscribió, pero que el Ejecutivo no ha enviado al Senado para su ratificación y plena vigencia. Y desde luego, a través de la Comisión de Energía, nos proponemos darle seguimiento muy preciso al proceso de negociación del tratado para la explotación de yacimientos petroleros transfronterizos. Estos son, en términos generales, y algunos más que Jacob va a explicar y complementar, porque lo acabamos de aprobar un minuto antes de pararnos de la sesión plenaria y que complementa esta agenda. Yo finalmente diré al final las minutas que hemos acordado con los diputados, priorizaremos en estos 3 meses de trabajo legislativo. Jacob, complementa por favor la parte de la agenda. Bueno, es sobre el tema de la ley de asentamientos humanos, donde hemos trabajado a profundidad para hacer una reforma muy de fondo que nos permita incidir en la planeación del desarrollo urbano, que hace años en México no existe la planeación y que, como todos ustedes han visto, se están construyendo viviendas en donde no hay desarrollo urbano con un tremendo costo para la sociedad, para la población, y con tremendos casos de inseguridad, mayores generación de gases de efecto invernadero por la movilidad de la gente. Se creó una mesa interparlamentaria entre Cámara de Diputados y Senadores con 5 comisiones de la Cámara de Diputados y 5 de la Cámara de Senadores. Trabajamos durante 2 años. Por la parte de la Cámara de Diputados se impulsó la reforma y se aprobó la reforma constitucional, que acá tomaremos, impulsaremos para que se apruebe y terminar el ciclo de la reforma constitucional, y aquí aprobaremos la reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, que será ahora de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, para que llegue a la Cámara de Diputados, como lo tenemos acordado, y pueda ser aprobada ya por las 2 cámaras. Gracias. Como les vamos a dar copia de este documento, solamente diré que las minutas que nos enviaron los diputados y que estamos priorizando son 11, y las que pedimos priorizan los diputados son 12. Están aquí, se las daremos en un momento. Más bien que quisiera pedirle al presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, que pudiera darles un comentario sobre esta sesión de trabajo de los senadores con presencia de los diputados federales, y si hubiese alguna pregunta sobre el tema de agenda legislativa u otros temas, con todo gusto. Gracias, Carlos. Buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. En primer lugar, para nosotros es muy satisfactorio participar de las deliberaciones y los acuerdos de nuestros grupos parlamentarios. Este día, el del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, y desde luego vemos con mucha satisfacción la colocación de los temas fundamentales que van a orientar nuestra actividad en los próximos 3 meses y que tienen que ver con asuntos fundamentales que le preocupan al país, que son de interés general. Hacemos un llamado a los grupos parlamentarios de los otros partidos para que no detengan el proceso legislativo, para que asuman con toda responsabilidad, más tratándose de un periodo electoral en donde debemos todos los partidos políticos y las senadoras y senadores, diputadas y diputados,
poner por encima el interés general de lo que representamos ante el país, por encima de lo que son las contiendas electorales que ya prácticamente están en curso. Hay reformas políticas que, como bien lo decía el senador Navarrete, no se podrán aplicar para este año 2012, pero que demostrarán claramente la voluntad, ojalá y así sea, de que se otorguen mayores derechos a los ciudadanos, a las mujeres y a los hombres, para que se rompa lo que se le ha dado en llamar la partidocracia y haya una mayor posibilidad de participación individual de la sociedad en su conjunto, y desde luego para que en el caso concreto del Distrito Federal, nuestra ciudad capital, los habitantes tengamos, los quienes aquí vivimos, tengamos derechos plenos y desde luego adquiera la característica de ciudad capital con todo lo que implica constitucionalmente. Hemos debatido también con amplitud, o hemos iniciado, mejor dicho, con un debate amplio, el tema que tiene que ver con la reforma al 24 constitucional, que, como ustedes lo saben bien, se dio casi por albazo en la Cámara de Diputados de la noche del 14 al 15 de diciembre, en lo que se refiere a la cuestión religiosa, y que aquí hemos acordado, en primer lugar, que para el grupo parlamentario del PRD y para el PRD en su conjunto, lo fundamental es la reforma que ya se hizo en la Cámara de Diputados y está a manera de minuta en el Senado, del 40 constitucional, que establece como definición de las características de la República el carácter laico mismo del Estado mexicano. Y el asunto del 24 constitucional, pues nosotros no fuimos los impulsores de todo esto, pero estaremos atentos para que en todo caso el debate se pueda dar con amplitud, con foros, encuentros con especialistas y con representantes de asociaciones religiosas, para que en caso de que se insista en reformar el artículo 24 constitucional, sea claramente en términos que dejen claro que no se puede vulnerar los principios esenciales del Estado laico. En esta misma tesitura estaremos el próximo viernes con los diputados de nuestro grupo parlamentario en Guerrero. Acudirá una buena cantidad de senadores en representación del grupo y estaremos allí presentes para, como aquí también lo decía muy bien Navarrete, compatibilicemos agendas y asumamos compromisos mutuos. Vamos a estar desde luego por parte de la Dirección Nacional del PRD muy cerca, trabajando de una manera conjunta, sumando esfuerzos con nuestras diputadas y diputados y nuestras senadoras y senadores, para que podamos tener un buen trabajo legislativo que espero también, desde luego con los compromisos que ha hecho el PRD, contribuyan positivamente en lo que esperamos sea un exitoso 1 de julio del 2012. Gracias. Luis, ¿algunas preguntas? Claudia. Gracias. Yo quisiera preguntarle al coordinador del grupo parlamentario si me puede regalar una opinión sobre el tema del escándalo del espionaje que se registró en San Lázaro, y aprovechando la presencia del dirigente nacional, preguntarle su opinión sobre este audio que se reveló de un funcionario del gobierno de Sonora que está pidiendo e incluso amenazando a funcionarios para que apoyen la postulación de Ernesto Cordero. ¿Cómo no? El presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, hace aproximadamente 1 hora y media, informó al grupo parlamentario del PRD en el Senado de los hallazgos y de lo que motivó esta denuncia presentada ante la PGR hoy mismo, con el consenso de todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Nos alarmó la información que hemos recibido. Nos indigna además que, pese al avance de los derechos y las libertades que hemos logrado en el país, y pese al avance evidente que tenemos en el respeto entre los poderes y en el fortalecimiento del poder legislativo,
todavía tengamos que enfrentar acciones de esta naturaleza que son condenables y reprobables sin duda alguna. Le hemos expresado al presidente de la Cámara nuestra solidaridad y respaldo a las decisiones legales que tome la Cámara de Diputados. Lo platicaré con los coordinadores parlamentarios del Senado. Él mismo lo hizo con el presidente González Morfín hoy por la mañana. Ya ellos se informarán de los términos, pero desde luego que expresamos nuestro respaldo a las acciones legales de la Cámara de Diputados, que son acciones que pretenden que se investigue, que se determine el origen de esta acción indebida e ilegal, que se finquen responsabilidades en defensa de la autonomía del Poder Legislativo, de sus grupos, de sus integrantes, de sus órganos de gobierno, sin duda alguna. En relación con lo de la grabación que da a conocer esta intervención de un funcionario del gobierno de Sonora para orientar el voto en favor de Cordero en el seno del PAN, pues miren, es la, ¿qué diría yo?, es la pretensión del viejo dedazo, nada más que ahora con estas modalidades. Es al final de cuentas la misma gata tricolora, nada más que blanquiazulada ahora en esta modalidad, y finalmente ya no hayan qué hacer para ver cómo definen sus problemas internos, y como lo he dicho, lo subrayo y estoy cada vez más convencido que pues hay que se sigan desgastando. Al fin y al cabo van a elegir dentro de poco, dentro de unos días, al que va a ser el tercer lugar en los resultados de las elecciones presidenciales del 1 de julio. Entonces, que sigan ahí desgastándose, no tenemos ninguna preocupación adicional. Pedir ya también una revisión en este sentido aquí en todas las instalaciones del Senado. Y para el dirigente preguntarle, sabemos que anoche algunos miembros de la dirigencia se reunieron con Marcelo Ebrard Casaubon. Sabemos extraoficialmente que trataron el asunto, pues entre otras, de Alejandra Barrales. Quisiera ver si me da, pues, si me dice parte de los acuerdos con Marcelo Ebrard, por favor. En el primer caso, entiendo que el presidente Alejandro Naranjo trató el tema con el presidente González Morfín, por ser los presidentes de las dos cámaras del Congreso de la Unión, y que tomaron medidas de respaldo, y yo confío en que el presidente González Morfín dé instrucciones pronto para que, de manera preventiva, pues realicemos también aquí en el Senado de la República una revisión exhaustiva de las oficinas, de las salas de reunión, de los grupos parlamentarios y de los órganos de gobierno del Senado, solamente como prevención, de alguna manera. Esto está en el resorte del presidente del Senado y confío que pronto él pueda, en uso de sus facultades, tomar esas decisiones. Y en relación con este encuentro sobre el que se pregunta nuestro con el jefe de gobierno, pues es uno más de muchos que hemos tenido en los últimos días para que podamos tener una visión común. Él es un miembro relevante del PRD, nos reunimos en horas en las que podemos platicar de distintos temas. Desde luego, uno de los asuntos que abordamos simplemente fue el que avancemos cuanto antes, compartiendo preocupaciones para que el tema de lo que ha significado un punto de vista particular de la diputada Alejandra Barrales, pues lo encaucemos políticamente muy pronto, como lo ha expresado el propio Carlos Navarrete el día de ayer, en el sentido de que todo nuestro reconocimiento a la capacidad de Miguel Ángel Mancera, como quien deberá ser nuestro abanderado para la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y es cosa ya simplemente de terminar
de compatibilizar los distintos puntos de vista que al respecto existen, especialmente algunas preocupaciones que ha estado manifestando la diputada Alejandra Barrales. No tenemos ninguna conclusión todavía, tenemos el puente de diálogo claro, franco, abierto con Alejandra, especialmente un servidor, que hemos estado hablando en los últimos días y lo vamos a seguir haciendo, para que podamos tener ya en cosa de horas, como se los he dicho, ya un pronunciamiento claro y acuerdos claros al respecto. No hay pues nada en especial que informar sobre el particular. Gracias, buenas tardes. Me gustaría saber si alguno de los senadores o el propio Zambrano me puede detallar un poco en qué consiste este impulso que van a hacer al Centro para la Seguridad Alimentaria, de cuántos fondos estaríamos hablando y qué información tendrían respecto de esta situación, porque al hablar ya de un centro de monitoreo y de un fondo, pues quiere decir que esto va para largo, y en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarían esta situación en términos de su gravedad? Y dos, para la senadora Jacob y para Jesús Zambrano, si me pueden explicar cuáles son las medidas legales que van a tomar para que en la campaña de Andrés Manuel López Obrador no derive después en multas de servicios no pagados o no pedidos a nombre del PRD, como ocurrió después del 2006, y si ya la cuenta mancomunada para la campaña de López Obrador ya se abrió. Gracias. Bien. En el primer caso, que es un tema prioritario, le pediría al senador Javier Castellón que pudiera responder. Sí, en lo que se refiere a la creación del Instituto Nacional de Alimentación, un Centro Mundial Nacional de Alimentación, es una propuesta de nuestro compañero senador Antonio Mejiaro, y que ha estado impulsando desde hace tiempo para, y sobre todo, tener muy claro cuáles son las condiciones de la producción, de la comercialización, de la importación de alimentos básicos para poder garantizar la alimentación de la población en México. Eso es por un lado. Por otro lado, la creación de la Reserva Estratégica de Granos es una propuesta que hicimos también hace ya años, que fue propuesta por el senador Pablo Gómez y por el propio senador Antonio Mejiaro, no solamente para poder cubrir esta coyuntura de crisis alimentaria que de repente está produciéndose cada vez más frecuente en regiones como la de la Tarahumara, sino también para poder regular un mercado que está controlado por los grandes compradores privados. Ese es un asunto prioritario para nosotros. Y lo que se refiere a la gravedad de la crisis alimentaria es, a nuestra manera de ver, una gravedad muy grande ante el hecho de que cualquier sector de la población en nuestro país sufra hambruna en cualquier momento, a partir de cualquier causa. La situación es muy grave, porque el Estado mexicano y la propia población no tiene la capacidad para poder cubrir las necesidades básicas de un sector de la población, y en este caso tan marginal o tan desprotegido, tan débil como en el caso de la Tarahumara. Pero esto se puede repetir en cualquier parte del país, y si sucede, como sucedió en el caso de Chihuahua, nosotros la calificaríamos siempre de muy grave. Bueno, empiezo por el principio. Se firmó un acuerdo, un convenio entre los tres partidos por este proyecto progresista que estamos impulsando, en el cual se establece que es el PRD quien va a encabezar la coordinación general. Y cuando hablo del PRD no me refiero a mí, sino me refiero al secretario de Finanzas del PRD, dado que no solamente es la elección presidencial, sino que al mismo tiempo tenemos la elección de senadores, de diputados y varias candidaturas locales. Entonces, el compromiso es que los representantes del PT como de Movimiento Ciudadano
le entreguen a el PRD en tiempo y forma todos los gastos que se eroguen para poder hacer la presentación de nuestros gastos en forma, y queremos hacerlo además, queremos ser ejemplo, queremos hacerlo con toda la transparencia. A mí solo me corresponde lo que es el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, en el que estamos obviamente trabajando de la misma manera, y donde lo que estamos pidiendo es, por ejemplo, ustedes saben que muchos se toman fotos con Andrés Manuel y luego salen en las fotos, y cuando hacen el prorrateo todo se lo cargan a López Obrador o al candidato presidencial. Entonces estamos acordando de que quien hace esas campañas y aprovecha la imagen del candidato presidencial también obviamente lo meta dentro de su contabilidad. Y estamos pidiendo que la contabilidad sea muy transparente y muy clara para evitar cualquier cosa. Queremos tener todo en Internet. Y bueno, cuando me hicieron la invitación, yo decía, bueno, y este tema que es tan complejo y tan, pues no es algo así que precisamente sea mi fascinación. Entonces, bueno, el comentario de López Obrador es que en las campañas mucha gente pide dinero diciendo que es para el candidato, y al candidato obviamente no le llega. Muchos engruesan sus bolsillos usando el nombre del candidato. Entonces, esto se trata de evitar que nadie a nombre del candidato pida dinero. No se ha abierto todavía la cuenta. Como ustedes saben, no existen recursos del IFE para la precampaña. Lo estamos pagando nosotros, y bueno, estamos a punto de que se abra esa cuenta. Yo espero que se esté abriendo a lo mejor esta misma semana, para que ya los recursos de la campaña sí puedan pasar a esta cuenta. Yo solo agrego a lo que ha dicho aquí la senadora, que nosotros, con las prerrogativas ordinarias del PRD, en lo que le corresponde, y conforme a los acuerdos que vamos teniendo con los integrantes de la Coordinación Nacional de la Coalición, estamos coadyuvando para la realización de los eventos que corresponden a la gira que está haciendo por prácticamente todo el país nuestro ahora precandidato Andrés Manuel López Obrador. Entonces estamos igualmente siendo muy escrupulosos, muy cuidadosos, para que queden plenamente justificados el conjunto de las erogaciones que estamos realizando, y desde luego para dar claramente cuenta al IFE de cómo se están haciendo estas erogaciones, pues, cubriéndonos por adelantado por lo que pueda venir. Hola, buenas tardes. Al presidente nacional del PRD, sobre el tema del blindaje para evitar la injerencia del crimen organizado en las elecciones. Ya hay una propuesta que presentó el PRI, hace un momento el PAN presentó su propia propuesta donde dice que está planteando el antidoping y también está planteando el polígrafo para los candidatos. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Si van a presentar también su propia propuesta? ¿O cómo evitarán que el narco se infiltre en sus procesos internos? Pues están llegando muy tarde a hacer propuestas. Nosotros hace muchísimo que las hemos presentado. Incluso fuimos los primeros que acudimos ante la Secretaría de Gobernación desde el año pasado para presentar listas de los candidatos nuestros a distintos cargos de elección popular, para que si había alguna información al respecto la conociéramos y que tomáramos las medidas correspondientes. Hemos hecho un claro llamado además para que en el caso concreto de Michoacán se tomen cartas en el asunto y se evite la imposición por la vía de la presencia del crimen organizado ya hasta de gubernaturas y de presidentes municipales, y nosotros hemos insistido en la necesidad de que hagamos un acuerdo nacional en el que participemos no solamente los partidos políticos, sino también las autoridades electorales en lo que les corresponde, las autoridades del gobierno federal, para que conjuntamente todo mundo se comprometa a que no vaya a haber esta intervención de dinero sucio, de dinero del narcotráfico en las campañas electorales, de que nadie sea sujeto de amenazas y que puedan ser
claramente atendibles cuando éstas se presenten y que se vaya de veras a un verdadero combate a fondo por parte del gobierno mexicano para blindar al conjunto del proceso electoral, y desde luego tiene que ver al mismo tiempo con la reorientación o el redimensionamiento de la estrategia de combate al crimen organizado, que ya vemos que hasta de organizaciones como se acaba de presentar en su informe último de Human Rights, está pues claramente señalándose el conjunto de violaciones de derechos humanos. Pero regresando al mismo tema, yo digo que pues para que hubiera congruencia en las propuestas que ha hecho el PRI, pues que diga claramente que está abierto a que revisen todo lo que sucedió en Michoacán, a ver si es cierto que hay congruencia. Si no, pues miren, no pasa de ser más que expresar lo que ya dice la ley, que haya carta de no antecedentes penales, que haya la declaración patrimonial transparente, todo eso pues lo exige el propio IFE, incluso el propio IFE tiene mecanismos para personajes específicos darle seguimiento en sus ingresos. Me parece que ya si alguien sospecha de su propia gente y hasta antidoping o la prueba del bolígrafo les exige, pues entonces ya estamos llegando a otros extremos. Cada quien en ese sentido tendrá que ser libre, más allá de lo que exija la ley, de si está dispuesta o no a someterse a ese tipo de cuestiones, que me parece a mí no pasarían más que de asuntos estrictamente personales estos últimos, y lo más importante son las medidas institucionales y un acuerdo verdaderamente nacional, un compromiso de todos los partidos políticos y de las autoridades correspondientes de las cámaras del Congreso de la Unión en lo que les pueda corresponder, para que evitemos justamente que las próximas elecciones federales sean dominadas por la presencia del narcotráfico. Y desde luego, adicionalmente, la observación internacional puede ayudar. También hay un programa especial de Naciones Unidas que está haciéndose presente en México y que nosotros hemos pedido que puedan tener especialmente presencia en zonas en las que tenemos preocupación por la presencia tan importante del crimen organizado, que puede inhibir una participación amplia de la sociedad, de las mujeres y de los hombres ciudadanos en las próximas elecciones federales. Y yo creo que este conjunto de elementos son los que nosotros hemos venido planteando desde hace ya varios meses y simplemente hoy los reiteramos. Ojalá y en congruencia los otros dos partidos políticos principales estén dispuestos a entrar a un esquema de un acuerdo nacional en este sentido. Nada más, entonces ¿usted calificaría de un exceso lo del polígrafo y el de antidoping? Pues es que yo no sé si verdaderamente, ¿qué va a decir el bolígrafo? ¿Que es buena gente o que es mentiroso, que dice la verdad en relación con qué? Y ya está demostrado además que ni siquiera pueden hacer prueba plena, la prueba del bolígrafo, porque no es una base científica suficiente para esto, ¿no? Y de lo otro, pues el asunto del antidoping, pues, que se lo haga quien esté dispuesto a hacérselo, ¿no? Eso es en absoluta libertad. ¿Eso qué tiene que ver si alguien resulta o no adicto a alguna determinada sustancia? ¿Qué tiene que ver con el asunto del blindaje de las campañas electorales contra la penetración y presencia del crimen organizado en las mismas? Son dos cosas completamente diferentes. Muchas gracias, muchachos. Buenas tardes, Correo. Senador, perdón, yo quería preguntarles un par de cosas. En el caso del asunto legislativo, este periodo ustedes ya está a punto de terminar la legislatura, ¿cómo lo calificarían? ¿Será de lo perdido lo que aparezca? Porque grandes reformas y de las supuestas grandes reformas de las que se habló desde hace años, pues nada más no salieron. ¿Qué cuentas rinden los senadores del PRD en ese sentido? Se van pues, debiéndole a la ciudadanía que los trajo a este espacio legislativo. En el caso del supuesto espionaje de San Lázaro, ¿ustedes a qué atribuyen este hecho? ¿Qué piensan ustedes que pudo haber pasado? Pues, pudo haber sido en estos momentos justo pues, hace una cosa como esta. ¿Para qué en ese espacio
abiertas con Marcelo y el asunto Barrales, ¿determinaron poner un plazo para que el asunto se resuelva o lo van a dejar pasar hasta que, pues no sé, semanas más? ¿Y qué consecuencias puede tener para ustedes que este asunto se siga alargando y que esta unidad que ustedes pregonan pues, realmente no la veamos por completo? Y hablaron algo de la posición de Mancera ayer sobre la posible suma del apoyo de la posición de Esther Gordillo en caso de que ella pues, llegue a comprometerse con los principios de la izquierda. Si este tema se trató ahí con Marcelo, ¿y qué posición tomas tú respecto a la posición de Mancera? A ver, se alarga la fila de preguntas, de interrogatorio. A ver, rápidamente. En el tema de la Cámara de Diputados, no, a quien le toca investigar es a la PGR, porque si empieza uno a hacer presunciones, empezar a localizar de quién se trató, pues se mete en un galimatías. Lo que nosotros queremos que la PGR investigue, determine, verifique el campo, vea los aparatos que encontraron, en fin, haga una investigación profunda para ver a quién se le puede fijar responsabilidades en ese tema. No hay que especular más. Este periodo, ¿cómo lo calificaría yo? Como un buen broche de oro del Senado. Este periodo debe ser un broche de oro del Senado. ¿Qué quiero decir? Que debe mantener su vocación reformadora, que pese a que hay campañas en curso, el Senado no abdique de sus responsabilidades, de debatir, de dictaminar, de aprobar reformas, de hacer las cosas que le corresponden. Yo sé que en todo el mundo, en todos los congresos del mundo, cuando entran los partidos en campaña, hay una disminución de la actividad legislativa, No somos la excepción, pero pese a ello, aquí en México hay que hacer un esfuerzo porque febrero, marzo y abril sea la terminación de procesos iniciados ya, que están con minutas en las respectivas cámaras, y de la culminación de dictámenes que están avanzados en las comisiones del Senado. Confío en que va a ser posible hacerlo en estos 3 meses. No hay un plazo fatal para que se pueda determinar en qué momento se resolverá para la plena integración del acuerdo para la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Seguimos trabajando y será en cosa de horas, es como se los dije ayer, y en cuanto esté listo, en cuanto esté ya resuelto el asunto, lo daremos a conocer. Tampoco estamos en la idea de dejarlo para después del 1 de julio, eso ténganlo muy claro. Y lo relacionado con el PANAL, en primer lugar, yo creo que fui muy claro el día de ayer con varios de ustedes, no hay ninguna posibilidad de acuerdo electoral con el PANAL. En segundo lugar, además, el IFE el día de ayer dejó ya muy claro que las posibilidades de coaliciones se terminaron definitivamente el viernes último. No fue casualidad que el viernes en la noche el PRI estuviera diciéndole al PANAL goodbye. Entonces, no hay en esto vuelta de hoja. Y creo que Mancera el día de ayer también fue muy claro, yo no lo voy a interpretar, dejó claramente establecido que pues, si alguien se quiere sumar bajo los principios que se postulan en la izquierda, desde la izquierda, pues bienvenido sea. No creo que forme parte de ese movimiento la maestra. Bien, pues muchas gracias.